que son muy impresionantes. Bueno, Anne Martin es intérprete de conferencias y profesora de interpretación. Recibió su licenciatura en traducción e interpretación de la Universidad de Hereford, Edimburgo, Escocia, y es doctora en traducción e interpretación por la Universidad de Granada, España. Es profesora titular de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, encargada de docencia en interpretación español-inglés, y de 2013 a 2017 fue coordinadora del máster en interpretación de conferencia de la misma universidad. Ha impartido cursos de interpretación organizados por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en la UADE, aquí en Buenos Aires, y la UBA, así como en la Universidad Nacional de Córdoba, también en Argentina, organizados por dicha universidad y el Colegio de Traductores de la provincia de Córdoba. Ha dirigido varias tesis doctorales sobre la interpretación y es autora de numerosas publicaciones sobre distintos aspectos de la interpretación. En la actualidad, su principal línea de investigación es interpretación e ideología. Es intérprete de conferencias profesional en ejercicio y miembro de la Asociación de Intérpretes de Conferencias de España, AICE, con la siguiente combinación lingüística: inglés A, español B, francés C. Antes de darle la palabra a Anne, me gustaría recordarles 2 o 3 cositas. Recuerden que tenemos un periodo de preguntas y respuestas que se va a habilitar cuando Anne concluya su presentación. Esas preguntas se harán por escrito en el chat. De todas maneras, ustedes tienen el chat abierto siempre para hacer llegar sus comentarios. Así que sin más, le doy la palabra a Anne y nos gustaría saber, más o menos 45 minutos, Anne, 50. Muy ¿Querés que te bien. avise? ¿Querés que te avise? Vale, de acuerdo. Yo tengo aquí un reloj, pero Perfecto. sí, mejor. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por esa elogiosa presentación, que ahora tengo que estar al nivel. Y buenas tardes desde Granada, en España. Buenos días ahí en Argentina. Y por supuesto que mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores del Congreso y en particular a Beatriz Rodríguez por haberme invitado. Estoy encantada de estar, entre comillas, con vosotros y vosotras. Voy a intentar compartir mi pantalla porque para mi presentación voy a utilizar un PowerPoint. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Lo están viendo? De acuerdo. Pues esta es un poco la estructura, el desarrollo de mi ponencia. Quiero, como todo el mundo sabe, versa sobre la interpretación en contextos de asilo, de protección internacional, y concretamente sobre la formación de los intérpretes que trabajan en esos ámbitos. Entonces, en primer lugar, como contextualización, quiero definir lo que es la protección internacional y repasar los rasgos de la interpretación en ese contexto. Voy luego a pasar a hablar de la profesionalización, porque vamos a ver que brilla por su ausencia, y la importancia de la formación para poder profesionalizar. Luego me voy a referir a ciertas iniciativas formativas, concretamente pues las 2 que están aquí en la pantalla. Y si tenemos tiempo, también me referiré a un caso práctico que es la interpretación en los campos de refugiados que hay ahora mismo en Grecia, para posteriormente intentar sacar algunas conclusiones.
Bueno, pues en primer lugar, entonces, ¿qué es la protección internacional? Pues aquí tenemos la definición de ACNUR, que como seguramente saben, ACNUR es la Organización de Naciones Unidas que vela por los derechos de las personas desplazadas y es según esta definición, es ayuda que se ofrece a una persona que está fuera de su país y no puede regresar porque ahí su vida corre peligro, ¿no? Una situación lamentablemente demasiado frecuente. Y este derecho aparece en varios instrumentos, tanto internacionales como regionales como nacionales. Aquí en Argentina, pues aquí en Argentina, no, eso ha sido un lapsus. Ahí en Argentina tienen la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, la Ley 26.165. En Europa tenemos una directiva que son los instrumentos legislativos de la Unión Europea que luego se tienen que transponer a la legislación nacional de todos los países miembros. Tenemos la Directiva de Procedimientos Comunes para la concesión o retirada de la protección internacional. Es decir, que hay una amplia gama de legislación que garantiza la protección internacional y que garantiza también la interpretación en ese contexto. Sin embargo, aunque hay garantía de la interpretación, esa interpretación no necesariamente se presta en la lengua materna de los y las solicitantes y el perfil de la persona que realiza la interpretación no se especifica. Esto es igual que en la interpretación en contextos judiciales en numerosos países europeos, por lo menos. Creo que en Argentina quizás estén más adelantados en la interpretación en contextos judiciales y jurídicos. Entonces, la solicitud de protección internacional, la solicitud de asilo, tiene 3 fases y esas 3 fases conllevan una entrevista. La primera es de admisibilidad, que si se admite la solicitud o no. La segunda, que es la más importante, es de elegibilidad, que es, bueno, ahora voy a entrar un poco en más detalle y luego en caso de denegación hay la posibilidad de un recurso. La entrevista, la segunda de elegibilidad, es una entrevista en la que el solicitante o la solicitante narra las razones que le han impulsado a huir de su país y las razones que aduce para justificar su petición de protección internacional. Y el objetivo de esta entrevista es obtener las pruebas necesarias para conceder o denegar la solicitud de protección mediante una evaluación de la credibilidad del relato, de la narración del solicitante. Y bueno, en muchos casos, los solicitantes, por las circunstancias en las que han huido, no disponen de documentos identificativos ni de pruebas. Por lo tanto, su solicitud depende exclusivamente de la narración de sus experiencias. Es decir, que los y las solicitantes asumen la carga de la prueba. Normalmente al solicitante no se le permite plantear preguntas ni matizar, solo contestar a las preguntas que se le plantean. Y entonces, pues al final, el entrevistador hace una versión escrita de la información que ha extraído de la interpretación, siempre suponiendo que hay interpretación, de eso estamos hablando, por parte del intérprete. Y el intérprete hace una retrotraducción de las notas del entrevistador sobre el relato que ha expuesto él o la solicitante. Entonces, es una versión escrita de los hechos narrados
la que sirve para estudiar el caso y tomar la decisión. Y este proceso lo realiza posteriormente un grupo de personas, una comisión de personas que no están presentes en la entrevista. Pues evidentemente vemos aquí que la interpretación cobra una importancia vital. Supuestamente el formato de la entrevista pues se basa en una técnica desarrollada para fomentar un ambiente de interacción y empatía. Sin embargo, la mayoría no la mayoría, todos los investigadores en este campo señalan que el ambiente es más bien adversarial. A los y las solicitantes no se les permite cuestionar o plantear preguntas. Por tanto, la interacción es bastante limitada. En algunos casos, los entrevistadores son policías, con lo cual pues ya han aprendido técnicas de interrogatorio, ¿no? Más que de interacción y empatía. Y evidentemente hay un gran desequilibrio de poder. La decisión se toma en diferido y se basa en un texto, es decir, se pierde la voz original, ¿no? Es una versión renarrada, reconfigurada del relato original. Es otro género textual y puede cambiar la esencia de la voz original, ¿no? Muchas veces la voz original ya pues no se oye, ¿no? No se oye, quiero decir metafóricamente, no está ahí. Y luego hay que tener en cuenta que en distintas culturas tenemos distintas convenciones con respecto a la comunicación, ¿no? A veces hay narrativas que no siguen los cánones occidentales y que pueden parecer pues poco coherentes para una persona que está evaluando de acuerdo con las pautas occidentales, que suelen premiar una estructura clara, una cronología, hablar sin vacilación, pues eso no es necesariamente así en todas las culturas. Entonces, los recursos comunicativos de los solicitantes de asilo no necesariamente van a funcionar en un contexto occidental o un contexto foráneo para ellos. Podemos llegar a la conclusión de que la interpretación en estos contextos de protección internacional conllevan una grandísima responsabilidad para el intérprete, sobre todo si tenemos en cuenta que las consecuencias de su fracaso pueden ser la deportación o incluso la muerte, ¿no? Todos los investigadores sobre este tema están de acuerdo en que los rasgos de este tipo de interpretación incluyen y son muy similares a los rasgos de interpretación en los servicios públicos, el community interpreting, ¿no? En inglés, desequilibrio de poder, grandes diferencias culturales, problemas lingüísticos. Ya vimos antes que no necesariamente se les realiza la entrevista en su lengua materna y por lo que el intérprete puede tener dificultades a la hora de entender al interlocutor en una lengua que no domina completamente o quizás habla en una versión no estándar de la lengua elegida o salta de un idioma a otro durante el curso de su narración. También a causa de los hechos que han impulsado la huida del solicitante o de la solicitante, pues las entrevistas normalmente se celebran en un ambiente muy cargado emocionalmente. Y creo que aquí nada más pensar en lo que hemos visto en la televisión últimamente con la huida de Afganistán, podemos imaginar el grado de trastorno que pueden tener pues algunos solicitantes de asilo. Y en este contexto surgen dilemas éticos para el intérprete, normalmente relacionados con su papel. En suma, los obstáculos son múltiples
empezando por ofrecer una traducción precisa de esa narrativa que es crucial, recordamos, y que puede ser difícil de entender por su densidad, sus referencias locales, por su estilo, por sus cambios aparentemente inexplicables de tema, por múltiples razones. Entonces, la interpretación en estos ámbitos también tiene, aparte de las características anteriores que son muy similares a la interpretación en los servicios públicos, pues según varios grupos de investigadores tienen estos otros rasgos que tienen lugar en un entorno vulnerable o frágil, que implica sufrimiento humano, que los y las beneficiarios y beneficiarias están protegidos por normas humanitarias internacionales o por lo menos deberían estar en esa situación, y las personas que realizan la interpretación no forman parte de una comunidad profesional institucionalizada, y eso es lo que más nos interesa con respecto a la formación. Pero antes de pasar a hablar de la formación, quiero hablar un poco del papel del intérprete, porque me he referido ya al papel, a la ética, a los dilemas. Entonces, pues lo que encontramos aquí es que hay distintas expectativas por parte de las personas implicadas en las entrevistas de asilo, incluyendo al intérprete, sobre el papel que debería desempeñar el intérprete. ¿Cuál es su función? ¿Es una máquina de transponer palabras o es una mediadora intercultural? ¿O está en algún punto intermedio? ¿No? Parece que hay poco consenso con respecto a esto. Y hay, como digo, distintas expectativas. Este tema pues se ha debatido e investigado ampliamente con respecto a la interpretación en los servicios públicos. Otra vez me refiero a este otro ámbito. Y se ha problematizado la noción del intérprete como automáticamente invisible y neutral, que creo que es una noción que viene de la interpretación de conferencias, que bueno, si bien también se ha cuestionado, es más nítido y menos problemático que en la interpretación en los servicios públicos, en la interpretación consecutiva de interacciones en situaciones comprometidas. Y se ha demostrado, la investigación ha demostrado que una y otra vez, que consciente o inconscientemente la mera presencia de una tercera persona, es decir, de un intérprete, afecta la interacción, ¿no? Entonces no vamos a repasar todo eso, pero creo que eso es algo ya más que aceptado en la comunidad de estudios de interpretación, ¿no? Hay varios autores aquí que han abordado el tema. Por ejemplo, Pershaka, que dice que el intérprete no trabaja como enlace entre culturas, sino dentro de una cultura, ¿no? Inghileri, que ha escrito mucho sobre este tema y sobre el tema de la interpretación en ámbitos de conflicto armado. Que habla, pues más o menos viene a decir lo mismo, que la interacción se construye de forma conjunta entre todos los participantes. Y para citarme a mí misma, la invisibilidad puede no ser posible. Creo que eso hay que aceptarlo, pero las técnicas para manejar la propia visibilidad y aspirar a la neutralidad pasan inevitablemente por la formación. Es decir, que hay que ser realista y hay que enseñar al intérprete cuáles son pues, los factores que están en este entramado complejo que intervienen en la construcción de su papel, y para que sepa negociar
o sobrevivir a los peligros y que tenga herramientas para limitar los peligros y torear esos peligros, ¿no? Por supuesto, creo que los entrevistadores deberían recibir una formación igualmente, algo que no se habla tanto en la bibliografía sobre el tema. Creo que hay una nota interesante aquí y eso es que ACNUR, que como vamos a ver es la fuente de toda la formación, la poca formación que existe sobre este tema, tiene una visión bastante pragmática sobre el papel de los intérpretes, en el sentido de no insistir que el intérprete no existe, es invisible y es neutral, sino reconocer que es visible, puede tener problemas y que hay que ayudarle a sortear esos problemas. Creo que esta simplificación del papel del intérprete viene de una idea y lamentablemente lo seguimos diciendo. Creo que decíamos esto hace 20 años, hace 30 años y seguimos diciéndolo y sigue pasando, que hay en muchos círculos una equiparación errónea entre la literalidad y la fidelidad, ¿no? Que la gente piensa que si una traducción o interpretación es literal, eso quiere decir que es fiel. Y claro, los que estamos dentro sabemos que pues eso no es normalmente el caso, ¿no? ¿Qué significa esto? Significaría que el intérprete pues es una máquina, ¿no? Que se le da una cosa en un idioma y sale en otro. Que las palabras solo tienen un significado en vez de tener un contexto y que la traducción o la comunicación es un proceso automático y estático. Uy, hay un error ahí en mi PowerPoint. Y no un proceso en el que se construye la interacción, o sea, un proceso dinámico. Bueno, a pesar de todos estos retos que hemos visto, de las situaciones tan difíciles en las que trabajan los intérpretes en ámbitos de protección internacional, la profesión, esa rama de la profesión no está profesionalizada. Y hay varios autores que afirman esto, que lo han probado. Hay tesis doctorales, hay investigaciones bastante profundas sobre el tema, que los intérpretes no son profesionales y no han recibido formación, por tanto, ¿no? Y por tanto su trabajo carece de la calidad requerida. El nombre de Pöje Bauer, que vemos aquí en la pantalla, va a surgir una y otra vez porque es una investigadora e intérprete austríaca que en 2004 realizó una tesis doctoral sobre este tema con muchísimos datos y que ha seguido desde entonces no solo investigando, sino liderando e inspirando un movimiento hacia la formación de intérpretes para este contexto. Es más, ha sido un activista del tema, afortunadamente. Aquí vemos la lista de errores que ella detectó en las horas y horas y horas de interpretación que analizó en su investigación. Entonces, bueno, nos podemos imaginar, ¿no? Distorsión del contenido, errores de traducción, etcétera, etcétera, etcétera. No las voy a leer todas, pero están aquí todos los errores. Las causas de la falta de profesionalización son varias. Yo creo que, como dije antes, desconocimiento de la profesión, pero creo que también y desconocimiento y la idea de que se puede improvisar, que es una especie de hobby para gente que conoce idiomas, que se minusvalora la complejidad cognitiva de la interpretación.
Y por otra parte, creo que esa primera razón es quizás perjudicial, pero es inocente. Pero creo que la segunda razón es más perniciosa, más cínica, quizás la falta de voluntad política, porque la interpretación tiene un coste elevado y los gobiernos suelen tener otras prioridades. Y los solicitantes, los y las solicitantes de asilo no forman parte de esas prioridades. Por todas estas razones, pues hay muy poca formación. Y aquí están algunas de las razones que explican esta falta de formación. Los intérpretes en estos contextos de forma masiva se requieren de un día para otro. Acabamos de ver lo que ha pasado en Afganistán y ahora, por lo menos en Europa, hay una búsqueda constante de intérpretes de Dari, de Farsi, de los idiomas que se habla en Afganistán. Yo recibo mensajes todos los días. Por favor, pasad este mensaje. Estamos buscando intérpretes. Hay ONGs que están ofreciendo cursos rápidos, etc. Así es que es imposible predecir los idiomas requeridos con antelación. Puede haber 2 o 3 en un país y de repente hay una avalancha porque por la situación geopolítica, las situaciones geopolíticas cambian de un día para otro. Entonces es muy difícil predecir y planificar de antemano. Luego, muchas de las lenguas requeridas son de difusión limitada en los países de acogida y de tránsito, ¿no? En el ejemplo que voy a poner más adelante, si hay tiempo, que es Grecia, donde llegaron los refugiados y refugiadas que venían de Siria a partir de 2015, bueno, había poquísimos intérpretes, si es que había alguno, de árabe sirio a griego, ¿no? O sea, y lo mismo pasa ahora con los idiomas hablados en Afganistán, que no son idiomas que se suelen enseñar en las universidades de nuestros países, ¿no? Y luego muchas veces, incluso si los cursos existieran, los potenciales candidatos no pueden acceder porque no tienen la titulación requerida o porque por razones financieras carecen de financiación para viajar al exterior. En ese sentido, ahora tenemos bueno, la interpretación remota, las conexiones remotas como esta que hace 2 años existían, pero desde luego no las usábamos ni la cuarta parte de lo que lo hacemos ahora, con lo cual eso puede cambiar las cosas en el futuro. Bueno, ¿cuáles son las iniciativas formativas que quiero reseñar? Bueno, hay, como dije antes, iniciativas esporádicas. La Cruz Roja de Madrid ofrece un curso de 4 días para intérpretes de Dari, pero cursos que se repiten consolidados, tenemos estas iniciativas aquí. ACNUR, InZone, que es de la Universidad de Ginebra, que forma parte de la prestigiosa Escuela de Traducción e Interpretación de la Universidad de Ginebra, la American University de El Cairo y una organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos que se llama Cross Cultural Communications, ¿no? Que tiene una página web muy interesante, posiblemente ya lo conocen ya. ¿Cuáles son los rasgos comunes de estas iniciativas? Pues en primer lugar que la formación se suele impartir de forma monolingüe, es decir, que no son cursos de interpretación que pues como los que conocemos la mayoría en las que
o sea, como los que hemos estudiado o en los que trabajamos, ¿no? No se enseña con la combinación lingüística. Se imparten de forma parcial o totalmente virtual. Y esto era antes de la pandemia. Ahora, pues parece que es más fácil. Hay cierta flexibilidad en el sentido de que pueden ser pues autoaprendizaje o pueden constar de material que se puede utilizar para organizar un taller presencial. El material es muy sencillo porque también tenemos que pensar que el material suele ser en inglés o en francés y los usuarios no van a ser necesariamente pues, usuarios de esos idiomas o pueden tener una competencia muy limitada en esos idiomas. Entonces, el material es sencillo, muy práctico, muy gráfico, interactivo, con muchos dibujitos y viñetas para realmente subrayar determinados principios. Y luego, en todos los casos, tiene un contenido similar. Primero, información contextual sobre la protección internacional. Y luego, técnicas de interpretación, sobre todo técnicas cognitivas, escucha, memorización, toma de apuntes para consecutiva. Y luego, información sobre el papel del intérprete o de la intérprete, por ejemplo, los dilemas éticos que debería hacer y que no en determinadas situaciones y el autocuidado. El autocuidado porque estas situaciones son muy traumáticas, las que relatan los intérpretes y las solicitantes. Entonces, un intérprete puede estar todo el día escuchando historias realmente terroríficas y muchos de estos intérpretes han pasado por la misma experiencia en el sentido de que muchos han sido refugiados también. Entonces pueden revivir su trauma, hay todo un problema de trauma vicario, en fin, tienen que realmente saber cómo distanciarse y cómo cuidarse en estos ámbitos, ¿no? Y luego, la pega es que en ninguno de estos cursos hay una evaluación obligatoria, con lo cual, pues está ahí y hacerlo o no, aprender o no, depende de la motivación de los implicados, pero que no hay ningún tipo de certificación al final. Bueno, primero InZone. InZone, como dije, forma parte de la Universidad de Ginebra. Ofrece varios cursos de interpretación humanitaria que es un campo más amplio que la protección internacional. Abarca pues otros aspectos de desastres naturales, por ejemplo en Haití con los terremotos, ese tipo de cosas, además de en contextos de asilo. Hay cursos más largos, los primeros dos. La tercera iniciativa, bueno, lo he puesto porque me parece muy interesante porque es un curso directo por internet a un campo de refugiados. Pero el último curso aquí, el Rapid Response Module, es muy interesante. Podéis acceder y la verdad que yo quería hacer una demo aquí, pero estoy viendo que no tengo tiempo. Pero si vosotros metéis en Google InZone Rapid Response Module, os lleva ahí, te dan la contraseña, se entra y sin ningún problema podéis ver el módulo y podéis ver todos los aspectos, todo el contenido del módulo, que es un módulo de 1 hora de emergencia para intérpretes. Y hay varias simulaciones. Ellos dicen 1 hora. Yo creo que se tardaría mucho más y sobre todo las personas que quieren aprender, hay un montón de material ahí.
pero ahí está. InZone RRM os lleva a eso. Quiero pasar a las dos iniciativas de ACNUR, porque esta, sobre todo, la primera es la base de todos. Hay dos versiones. ACNUR fue la primera organización en ofrecer una formación seria a sus intérpretes. Empezó en 1993 con este módulo que, como su nombre indica, es de autoformación, aunque también ofrecían esporádicamente talleres y lo usaban como material de aula. Incluye un código deontológico muy matizado y una propuesta de programación para un taller de 4 días, o sea que se puede utilizar el material y también está en internet, gratuito y de libre acceso, ¿no? Y esta es este es la segunda iniciativa, que este es un manual que se publicó en 2017. Bueno, como decía antes, esta diapositiva se refiere a al primer manual, ¿no? Que es el patrón oro, como dije, para la interpretación en contextos de refugio y asilo. Y la publicación más reciente, que es esta, la segunda, que es ACNUR en colaboración con la investigadora que mencioné antes, Sonja Pöger-Bauer, en Austria, ACNUR Austria. Se publicó en 2017, se basa en el primer manual de ACNUR, pero infinitamente mejor. Y después de una consulta con muchos expertos. Y la verdad que tuvo tanto éxito que ahora se tradujo a inglés. Bueno, la versión de 2017 es una traducción al inglés y se están planificando traducciones a otros idiomas. A mí me encantaría que se tradujera al español porque es un material extremadamente valioso, ¿no? Si os interesa todo el proceso de diseño de este manual, está todo explicado con detalle en este artículo que también está disponible online de Bergunda y Pöger-Bauer, que está ahí. Bueno, tiene un formato modular. Tiene un contenido muy similar a lo que hemos visto, procedimiento de asilo, el papel del intérprete, la ética, las técnicas de interpretación y el autocuidado. Y sirve para formación online, sesiones presenciales y sesiones híbridas. También os iba a enseñar la primera página, pero bueno, hablo demasiado, evidentemente, y no vamos a tener tiempo, pero esto también está disponible online de acceso libre, ¿no? Paso rápidamente al caso práctico, que es el caso que tenemos o que hemos tenido lamentablemente en Grecia, en Europa, en estos últimos años. Y lo que es muy interesante es que el manual que acabamos de ver, que empezó en Austria con ACNUR y Sonja Pöger-Bauer y luego se tradujo al inglés, ha servido de base ha acabado sirviendo de base para la formación de los intérpretes que están trabajando en los campos de refugiados en Grecia. La verdad que no es satisfactorio para nada la formación que reciben y además que han tardado muchos años. Pero bueno, es un salto cualitativo en comparación con 2015 porque ahora, ahora sí reciben algo de formación. En 2015 aquello era un caos y que estaba llena de gente que bueno, trabajaban como intérprete, pero a saber. Seguramente ya lo saben, pero aquí están un poco los detalles de lo que pasó en 2015 en el este del Mediterráneo. 1 millón de personas salieron de su país, principalmente de Siria, llegaron a las islas griegas
en Europa, si uno va a solicitar protección internacional, hay que hay que hacer esa solicitud en el primer país considerado seguro. Entonces llegaron sobre todo a estas islas en el este del Mediterráneo, en el Egeo. Grecia estaba totalmente sobrepasada por la avalancha que les vino encima y solicitaron la ayuda de la Unión Europea. La Unión Europea prestó este apoyo a través de la EASO, la European Asylum Support Office. Y bueno, pues, ¿qué hizo la EASO? Externalizó la contratación de los intérpretes, o sea, que hizo una subcontratación, ¿no? Mediante un proceso de licitación con contratos millonarios. Entonces ahora vemos que esto se ha convertido en un negocio millonario, lo de la subcontratación, la contratación de intérpretes. Ahora mismo la contrata la tiene una empresa italiana sobre la que es muy difícil conseguir información. Según las personas que yo he consultado, que han trabajado en las islas, según mis fuentes, al principio nadie tenía interpretación. Según el documento del pliego de condiciones de la licitación, es obligatorio que la empresa la adjudicataria ofrezca formación a los intérpretes que manda a las islas, pero en la práctica nadie lo comprueba, ¿no? Y después de unos años de caos, la European Asylum Support Office decidió iniciar una consulta con expertos para elaborar un material didáctico para ofrecer una formación obligatoria a todos estos intérpretes que estaban trabajando ahí. Y este proceso de consulta tardó mucho, pero había personas bastante prestigiosas implicadas. Y bueno, se ha elaborado con bastante seriedad. No está disponible, con lo cual no podemos mirar ni encontrarlo online, pero se basa en el manual de ACNUR. Sin embargo, pues lo organiza de otra manera, ¿no? El contenido es más o menos igual, pero se organiza de otra manera. Y lo que es muy interesante es que la concepción del papel del intérprete es similar a la concepción que tiene ACNUR, lo cual es muy positivo porque en el documento de la licitación hay unas normas muy rígidas con respecto a al papel del intérprete. O sea, hay toda una sección que dice que el intérprete tiene que traducir palabra por palabra, que el intérprete no puede añadir ni quitar nada, que el intérprete poco más o menos no puede ni mirar al solicitante, que desde luego no puede hablar con él o con ella, en fin. Hay toda una serie de requisitos que da la idea de una postura muy poco realista con respecto al papel del intérprete. Sin embargo, evidentemente, no son las mismas personas las que han elaborado la iniciativa formativa porque es muy buena. Consta de unas sesiones online, que luego después unas sesiones presenciales, luego otra vez online. Es monolingüe porque estamos hablando de por lo menos 25 o 30 idiomas de los intérpretes, ¿no? Que trabajan en por lo menos 25 combinaciones. Hay mucha formación para los formadores. EASO ofrece en todo caso mucha formación para otros campos de apoyo al proceso de protección internacional y esto no es menos, pero no hay evaluación. O sea, los intérpretes están obligados a hacer el curso, pero nadie les controla en realidad, ¿no?
y aquí pues he consignado el contenido, que es muy similar a lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces llego a las conclusiones. Y mi conclusión es que pues todo esto sería muy positivo, pero que parece un sarcasmo que nos tengamos que alegrar de una iniciativa así, ¿no? O sea, un mínimo a estas alturas. Evidentemente es un paso en la buena dirección, pero clama al cielo que los y las solicitantes de asilo no se les garantice el acceso a una persona formada para interpretar, ¿no? Una persona profesional, que es la única forma de garantizar todos los demás derechos que tienen, ¿no? Así que, bueno, mis conclusiones de los hechos son eso, que la interpretación en estos contextos es muy compleja, que las consecuencias de su fracaso son muy graves, que hay una seria falta de profesionalización y formación que yo personalmente creo que se debe a una falta de voluntad por ¿Se me oye? ¿Se oye? Sí, Ann, sí, sí, se Sí, oye se me bien. oye. Es que me salió un letrero diciendo que no se me oía. Fue un segundito nada más. Ah, vale, vale. Y pocas iniciativas formativas, como hemos visto, con rasgos más o menos comunes, pero el problema eso es que no hay obligatoriedad de esta formación, con lo cual pues, no se pueden garantizar los derechos de los y las solicitantes. Bueno, espero en el tiempo disponible haber podido dar una panorámica y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Ann, muchísimas gracias. Te quedan 53 segundos según mi, mi reloj, ¿Así? así que muy bien. Lo vamos a utilizar entonces para iniciar el debate. Los invito a todos los que están en el auditorio que formulen sus preguntas a través del chat de manera escrita. Yo voy a aprovechar mi papel de moderadora para hacerte una pregunta con respecto a algo que dijiste sobre los aspectos formativos para manejar la propia visibilidad. Eso lo relaciono también con las incumbencias del traductor público que aquí en la Argentina es el que trabaja en ámbitos judiciales. Entonces, quería, si es que podés darnos algunos detalles sobre cómo trabajan, cuáles son los objetivos, ¿no?, para el manejo de la propia visibilidad y cómo se enseña en la práctica y se lo evalúa. Bueno, evaluarse no se evalúa nada. O sea que eso ya contesto a la última pregunta en primer lugar, porque no se evalúa. Pero lo que esto está relacionado con el autocuidado, está relacionado con el papel del intérprete. Es aceptar que está ahí físicamente visible, con lo cual, pues, ¿cómo debería proceder para protegerse? Por ejemplo, para evitar conversaciones privadas entre las partes y el intérprete. ¿Cómo cortar intentos de conversación, intentos, por ejemplo, es la pregunta, una de las entrevistas que he hecho yo con los que trabajaban en Grecia, con el coordinador de los intérpretes, el primer coordinador de los intérpretes en Grecia, me dijo que el entrevistador le preguntara al intérprete si creía que el solicitante estaba mintiendo o no, era el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Bueno, pues al intérprete, claro, se le puede preguntar porque está ahí físicamente presente, visible. Eso en interpretación de conferencias no surge porque estamos escondidos en una cabina, ¿no? Pero como el intérprete está ahí físicamente visible, se le hacen esas preguntas. ¿Qué debería hacer el intérprete para evitar contestar?
debería saber claramente que ese no es su papel. Y saber decírselo a la persona que se lo plantea, de la misma manera que el solicitante o la solicitante le puede decir: tú que conoces a esta gente, ¿qué tengo que decir para que me dejen quedar, para que accedan a mi solicitud? Entonces tampoco le puede contestar, tampoco ¿no? Puede ver, por ejemplo, que se está gestando un malentendido. Tiene que saber cómo resolverlo sin intervenir demasiado, sin meterse donde no le llaman, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de decir, no has entendido porque pasa bla, 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 y empezar una conversación paralela con las partes, pues decirle al entrevistador con respeto: creo que debería preguntar sobre tal cosa porque puede haber un malentendido. O sea, que provocar una pregunta por parte del entrevistador, ¿no? Para aprender que su papel es empoderar a los que están ahí y no suplantar a los que están ahí. Bueno, y en la investigación en los corpus hay casos de intérpretes que los interrumpen cada 2 por 3, ¿no? A los solicitantes. Bueno, cállate ya. Y ahora, bueno, y luego no les vuelven a dar la palabra, con lo cual les han cortado la narrativa y no les vuelven a dar la palabra. Bueno, tienen que aprender cómo coordinar todo eso, ¿no? Muy bien. No sé si he contestado a la pregunta, no sé. Sí, muchas gracias. Bueno, hay comentarios en el chat con respecto a la comparación entre lo que vos has presentado, Anne, y lo que es el servicio de traductores e intérpretes de lenguas indígenas para servicios públicos, y también hay un comentario sobre la interpretación médica presencial. Y acá hay una pregunta que dice: ¿la mediación intercultural es una competencia intrínseca del intérprete o una función en sí misma en estos contextos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En Grecia empezaron a llamar mediadores culturales a todos los intérpretes porque parecía menos importante. Y entonces les podían pedir que hicieran de todo. Ahora tienen 2 categorías profesionales ahí: intérpretes y mediadores. Y los mediadores pues hacen otras cosas también aparte de interpretar. Hacen como reuniones para concienciación, ese tipo de cosas. Son como más bien pues expertos lingüísticos y culturales, pero que su papel va más allá. Yo creo que como las 2 profesiones, tanto de mediación como de intérprete, son profesiones desconocidas para la mayoría, no hay una clara distinción. Yo personalmente creo que un intérprete es un mediador cultural, pero en algunos países, en el sentido de que no somos máquinas, tenemos que mediar entre culturas, ¿no? Y la cultura, la lengua es cultura, y tenemos que estar familiarizados con la cultura de nuestras lenguas de trabajo. Pero evidentemente en Italia, en España también, la mediación es como otra profesión, es como pero tampoco es una profesión reconocida, como dije, o sea, o oficial. Es una profesión muy desconocida. Es como una rama del trabajo social, pero con interculturalidad también, ¿no? Y muchas veces se confunden los papeles. ¿Eso es lo que hacen Traductores Sin Fronteras? No lo sé. No lo sabes. Bueno. No lo sé, no sé exactamente. Traductores Sin Fronteras, Translators Without Borders, está presente en los campos, y de hecho una de las cosas que iba a contar y no conté es que 30 traductores o intérpretes que trabajan con Traductores Sin Fronteras pilotaron el curso del InZone,
el que os he dicho que es 1 hora, un taller de 1 hora. O sea que ahí están, yo no sé si hacen eso, si no puedo afirmarlo ni... Seguramente yo creo que el contexto es, en Grecia por lo menos, es un contexto tan desorganizado que todo el mundo hace de todo y se hace lo que se pueda. Y Bien. como los mismos intérpretes tampoco tienen una conciencia de su propio papel y de su propia, no tienen socialización profesional, ellos mismos no saben lo que es ser intérprete. Bueno, eso suena muy, no sé, un poco paternalista, pero que no forman parte de una comunidad socializada como intérpretes, ¿no? Pues hasta que no haya varias generaciones